Buenas noches, saludos cordiales. Nada de lo que se pretenda emprender en el Ecuador se podrá conquistar si no pasa por la educación. Todo esfuerzo nacional debe tener como norte fundamental la enseñanza, el aprendizaje y la formación. El tema de Hora 25 de esta noche entonces es la educación en el Ecuador. Nuestros invitados, Rebeca Castellanos Gómez, es la rectora de la Universidad Nacional de Educación. Saludo a Daniel Calderón Ceballos, exministro de Educación. Empezamos inmediatamente. Daniel, la educación para el desarrollo, ¿cómo entender? Indiscutiblemente, la educación es uno de los polos fundamentales para que las sociedades se transformen y lleguen a las finalidades para las cuales que necesitan, ¿no? Un país no puede desarrollarse solo por educación, pero sin educación es imposible que se desarrolle. ¿Solo el desarrollo o hay otros valores que también ofrece o se logran a través de la educación? Todos justamente los que están detrás del desarrollo, que parten por un lado por el desarrollo individual, pero que implican el desarrollo colectivo y la construcción de una sociedad justa, democrática, transparente, para poder tener una sana convivencia entre todos sus integrantes. Y Rebeca, hay que hacer buenos ciudadanos, fundamentalmente, buenos seres humanos. Por supuesto. Y cuando hablabas de desarrollo, yo pensaba en el concepto economicista del desarrollo que todo el mundo critica. Uno pensaría así. Claro, pero no. O sea, cuando hablamos del desarrollo, tomando como base la educación, es el desarrollo integral del ser humano, de su personalidad, de todas sus potencialidades, en función también del desarrollo del país. Por eso es que es tan importante que los planes de desarrollo de los gobiernos, digo de los gobiernos que deberían ser de los estados, pero bueno, de los gobiernos, los planes de desarrollo se puedan articular no solamente con la educación a nivel de educación básica y general, sino con las universidades, porque si no las universidades estamos graduando desempleados. Entonces, ¿cuál es el modelo de ciudadano que quiere el Ecuador, que quiere el país? Y en función de ese modelo de ciudadano, ¿hacia dónde va el país? Pero ahí entramos a un tema muy complicado, porque si queremos tener ese modelo que está establecido en la ideología, por ejemplo, se complica. Es una cuestión vista desde la filosofía. Mejor. O sea, ¿cuál es el ciudadano el ecuatoriano que yo quiero? Entendiendo que el Ecuador es un estado plurinacional, multicultural, biodiverso. ¿Cuál? Y está ubicado estratégicamente. Entonces, ¿qué ciudadano quiero para el desarrollo integral del país a través del desarrollo de la persona? Y la libertad. Este es un tema muy sensible en la educación. Yo el momento en que le enseño, en que le capacito, en que le doy herramientas, destrezas, él puede volar solo. Por supuesto, y ese es uno de los grandes desafíos de la educación, que las y los individuos que forman parte de la escolaridad se vuelvan seres autónomos, que sean capaces de liderar su propia vida y que desde su libertad puedan construir un mejor entorno para todos y todas. Vamos entonces a iniciar este programa después de esta revisión rápida que hemos hecho sobre lo que es educación y el compromiso alrededor de la educación. Vamos a tratar temas puntuales. Inclusión de cívica en el currículo académico. Esta formación comprende derechos, justicia, honestidad, símbolos nacionales y empatía. Se han normalizado los antivalores. Entonces, más allá de que sepa sumar y restar, más allá de que sepa leer, escribir, es importante lo que habíamos señalado, hacer buenos seres humanos, hacer buenos ciudadanos. Justamente eso último que mencionas, Andrés, y que Rebeca acertadamente lo mencionaba, es una de las razones de ser de la educación. Necesitamos formar ciudadanos y ciudadanas participativos, activos, críticos y responsables con su medio, con su entorno, y ese es el gran norte. La lengua, las matemáticas, las ciencias son los medios que nos conducen justamente a la formación de un ciudadano que pueda construir una mejor sociedad. Ahora, este tema de los valores, ¿cómo debe ser entendido, Rebeca, por favor? Fíjate que recuerdo que hace muchos años en Venezuela se creó un ministerio que se llamaba el Ministerio de la Inteligencia y se operacionalizó a través de una asignatura que se llamaba Aprender a Pensar. Entonces, en las escuelas, los maestros le decían a los niños: ajá, ya terminamos de aprender a pensar, cierre el cuaderno y ahora vamos con geografía. Como que si en geografía no se piensa, como que si en ciencia no se piensa. Entonces, los valores
no solamente que hay que transversalizarlos en todas las asignaturas, no es cuestión de un profesor que enseñe valores, sino que todos los profesores, la escuela, se convierta junto con la comunidad en un modelo de vivencia del valor, no de la enseñanza solo a nivel cognitivo, sino de poder vivirlo en la realidad y en la práctica. Cuando tú ves que un compañerito tuyo no lleva merienda, no lleva comida, y tú compartes con el compañero, esa es la expresión práctica del valor de solidaridad que se conoce después a nivel cognitivo, pero a nivel práctico se vive. Claro, o otro ejemplo que se pone con mucha frecuencia, si el compañerito se ha olvidado aquí el lápiz, no hay que coger ese lápiz. Claro, es fundamental también que todos esos valores se practiquen, pero hay algo importante que hay que señalar es también cuál es la estructura que tiene la escuela que refleja o no los valores. El tercer maestro de cualquier estudiante es el entorno escolar. Y entonces, si queremos una sociedad más democrática, necesitamos una escuela más democrática. Por ejemplo, digamos, ¿dónde se concreta la democracia en un país? En la posibilidad de elegir, por ejemplo, los gobernantes, de elegir el propio destino. ¿Qué tanto nuestros estudiantes pueden elegir hoy en sus escuelas? Es quizá una pregunta que tendríamos que hacernos para que esos valores no solamente sean una materia o una enseñanza, sino una vivencia. Daniel, ¿es suficiente dar una clase de cívica a la semana, no sé, bajo el concepto que se está estructurando, pensando en el ministerio? Personalmente creo que no. Yo creo que para poder vivir una experiencia de formación en ciudadanía hay que trabajar mucho en otros aspectos que, si bien una materia puede sumar, los chicos pueden aprender algo, no va a ser suficiente si es que no lo viven. Si es que nosotros no vemos en el entorno, como bien lo decía Rebeca, no vemos en la relación con los maestros y maestras, con los compañeros y compañeras, un trato respetuoso, amable, no hay materia que lo enseñe. Es necesario construirlo en los vínculos de sana convivencia. La propuesta es cívica, derechos, justicia, honestidad, símbolos nacionales y empatía. Claro. Es lo ideal un poco, pero en la realidad, de hecho no han de haber ni profesores para esto. No, bueno, no sé, seguramente hay, pero es que no es cuestión de un profesor. Y yo creo que aquí el rol del director, del asesor, del coordinador pedagógico, de los DECE, de la comunidad educativa donde están los padres, es fundamental. Fíjate, nosotros hicimos en la UNAE un estudio para determinar la presencia de la universidad en todo el país. Y en la costa, sobre todo en Esmeralda, hubo algunas respuestas que nos llamaron la atención de los chicos de bachillerato. Y dentro de lo que se le preguntaba era qué carreras quieres estudiar, quieres seguir estudiando en la universidad o qué. Y hubo varios chicos que respondieron que ellos querían integrarse a las pandillas. Y eso nos alarmó, porque ¿qué significa eso? Eso significa que el entorno, que tú bien mencionabas, lo está avasallando, lo está envolviendo, no solamente al niño, sino a la familia. Y este es un tema fundamental a esta hora, Daniel, porque hay muchos niños, jóvenes, más bien adolescentes, que están siendo cooptados por estas bandas. Y claro, los atraen con cualquier cosa. Yo he oído que les regalan una refrigeradora, les regalan una licuadora, cualquier cosa, porque claro, la pobreza en la casa no tienen, y con eso llegan, sin duda, bien a sus padres, a su gente. Es por eso que debiéramos cuestionarnos justamente cuáles son las prioridades de las intervenciones que tenemos que hacer hoy en el país en educación. Porque, si como bien dices, tenemos estas realidades, tenemos realidades de pobreza que son apremiantes, tenemos una realidad de inseguridad donde nuestros chicos y chicas se ven amenazados en el trayecto de la escuela a su casa, ¿qué va a cambiar con una materia? Poco. Tenemos que pensar en toda la articulación de la política pública que permita cambiar esos escenarios. Pero ¿y cómo? Bueno, primero una articulación de las instituciones del Estado, pero luego una articulación con las comunidades, con las organizaciones no gubernamentales, con la cooperación internacional. Es necesario que entendamos que no solo la escuela educa toda la sociedad, y como toda la sociedad es responsable de su presente y de su futuro, es decir, de la educación, todos tenemos algo que aportar. Ahí me preocupa, Rebeca, porque cuando son todos, es nadie. Es nadie, correcto. Eso hay que concretar con el ministerio en primer lugar, y en este caso, bueno, las universidades que forman a los futuros educadores, porque la educación es no voy a decir que es un problema, porque no es un problema,
es un fenómeno tan complejo y complicado, que son dos cosas diferentes. Complejo porque entran en juego una cantidad de variables que es muy difícil lograr controlarlas todas, pero que sabemos que están allí, que además se convierten en recursivas, una es causa de la otra, una es causa de la otra, una es causa de la otra. Entonces, debemos tener en armonía con ese ideal de ciudadano y de desarrollo del país que comentaba Daniel hace rato y que tú también decías, en armonía. Bueno, ¿quiénes somos los que estamos involucrados en esto, señor? Entonces vamos a sentarnos, Ministerio de Educación, universidades, la CENESID, el MIES, el Ministerio del Trabajo, por el tema del trabajo infantil. Es que también hay escuelas y colegios privados, hay también escuelas y colegios regentados por la iglesia, digamos, por sectores de la iglesia, y también fiscales. La educación es una sola. La educación es una sola. Tiene administración pública, administración privada, administración fiscomisional, pero el currículum es uno. Entonces... ¿Tú crees eso igual? ¿Que tiene que ser uniforme todos? No es uniforme. Claro, yo creo que lo que se refiere Rebeca es que la calidad que se merece, el derecho a la educación, es para todos y todas igual. Ahora, para tu pregunta, que si el currículum tiene que ser igual, definitivamente no. Tenemos, bueno, sobre todo hace muchos años, la ilusión de que los ministerios pueden controlar hasta el último detalle que ocurre en el aula, pero no es así. Al contrario, el currículum, cuanto más flexible, más posibilidades de adaptarse, por un lado, a las condiciones contextuales de los territorios y por otro, a los itinerarios personales, a las trayectorias de vida de cada estudiante. Entonces, hacia allá debemos apuntar. Y claro, un actor fundamental, como habíamos señalado, son los profesores. ¿Qué estará pasando con los profesores en general en el Ecuador? ¿Hay mediocridad? Yo no me atrevo a calificarlo de esa forma, realmente. Hay muchos elementos que afectan el trabajo al profesor. Por ejemplo, cuando hablamos de educación pública y educación privada, que era lo que tú decías, y el rol del docente, pudiéramos ver, por ejemplo, los resultados del INEVAL nos pudieran decir que en las escuelas privadas, las particulares, los niños salen con una nota mayor que en las escuelas públicas. Esa es la sensación que se tiene. Y pudiéramos decir que los docentes son mejores o no, pero sin embargo, los salarios que reciben los profesores de la educación pública es mayor que los que reciben de la privada. Muchas de las escuelas públicas tienen mejores condiciones de infraestructura que las escuelas privadas. Eso claro. También. En muchas escuelas públicas reciben un apoyo, digamos, en términos de, ¿cómo se llama?, de alimentación para los niños y hasta de útiles escolares que no reciben en las privadas. Entonces, ¿qué está pasando? Pueden estar pasando muchísimas cosas. Hay mucho más control por parte de las escuelas particulares sobre sus profesores que en las escuelas públicas, o los niños de las escuelas públicas están en unas condiciones diferentes a los de la... Y por ejemplo, ¿los niños nuestros saben leer o no saben leer? Bueno, esa es una de las dificultades que tenemos como país. Los últimos resultados de las evaluaciones nos mostraron justamente que pocos estudiantes pueden comprender un texto en una edad en la que ya deberían poderlo sistematizar, comprender de otra forma. Y eso nos sugiere, sobre todo, que alguna medida tenemos que tomar como país. Porque ya sabemos todo lo que la cadena que trae detrás el no poder comprender un texto, el no poder hacer un cálculo simple. Pero la pregunta es, ¿qué entonces tendremos que hacer de diferente para tener resultados diferentes? Lo que hemos hecho no está bueno. Yo creo que hemos hecho y hemos caminado y hemos avanzado en cierta medida. Pero hoy el mundo y nuestras generaciones actuales, los niños, las niñas, que son tan diferentes, exigen algo diferente. La escuela que tenemos hoy es igual a la misma escuela que teníamos hace 20 años y tenemos que pensar en otro modelo que salga, por ejemplo, de la educación fragmentaria, donde a una hora vemos lengua, a la otra matemáticas, a la otra ciencias, cuando en la vida no funcionamos así. En un currículum basado en competencias centrado en la persona, porque cada persona tiene una propia trayectoria que tiene que ser educada indistintamente de la fragmentación de materias, de grados, de adentro y afuera de la escuela. Hay que pensar otra escuela. ¿Y usted cree que hay que evaluar, calificar a los niños como se califica ahora, de 20 para abajo o más bien de 0 para arriba? Lo que vas conquistando, lo que vas obteniendo. Tú sabes que yo estudié educación especial. Y en educación especial a los niños no se los califica, sino que se los evalúa en función de lo que lograste en relación
a lo que no habías logrado anteriormente. Esa es la diferencia que tenemos ahora, ¿no? Bueno, desde hace muchos años, pero que se ha mantenido ahora con el tema de las calificaciones, porque además las calificaciones, digamos, es la medida mundial a través del cual se supone que sabemos, hemos aprendido o no. Y ahora ya no se puede perder un año, Daniel. Se le da una cantidad de opciones y tal. Nosotros antes nos quedábamos suspensos, nos quedábamos aplazados, nos quedábamos de años, ahora no. Claro, ciertamente. Pero ahí justamente es una de las preguntas que tendremos que hacernos como sociedad respecto al sistema educativo, y es, ¿cuál es el rol de la evaluación? Claro. Finalmente, la evaluación es para discriminar en quién hace una cosa y quién no, quién tiene una nota y quién no, o es el indicador que me permite ver qué cosas he aprendido, qué cosas todavía debo reforzar y cómo podemos tomar medidas para poderlo mejorar. Creo que hay que también cambiar el paradigma de la evaluación para entender que el proceso de aprendizaje no es un proceso para separar y discriminar a estudiantes, es más bien un proceso para retroalimentar y convertirlo, ojalá, en su mejor versión. Ok, tenemos un factor fundamental, que es la tecnología. El Ministerio de Educación trabaja para regular el uso de celulares y dispositivos digitales en jornadas escolares. La tecnología en la educación, seguridad y riesgos de un mal uso de estas herramientas en niños y jóvenes. ¿Usted es partidaria de que los niños, los jóvenes, vayan a sus escuelas, a sus aulas con el celular? Esa es una pregunta interesante. Nosotros no nos podemos negar al avance tecnológico. La tecnología siempre ha existido. O sea, lo que pasa es que ahora la tenemos en celulares, en el internet, en la realidad aumentada, en la inteligencia artificial. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, no voy a decir hace cuántos años, pero cuando yo estaba pequeña, se utilizaban los retroproyectores como algo fabuloso. Y eso se incorporó al aula. Pues hay que saber utilizar la tecnología, hay que enseñar a los niños a usar la tecnología donde sea posible, porque en la Amazonía no hay forma de utilizar la tecnología. Pero es porque no hay acceso, no se puede conectar. Porque no hay acceso. Pero en las grandes ciudades, donde es posible, donde además todo el mundo tiene un celular, en lugar de decirle guarda el celular y el niño está copiando en papel y lápiz en lo que está en la pizarra, que es lo mismo que tiene el libro que está en la mochila, y pensando que tiene el celular allí, ok, saquemos, hagamos alguna actividad con el celular. Pero ¿y qué servirá eso en la cabeza de los niños y en los jóvenes? Yo recuerdo, Daniel, cuando éramos muchachos, que nos enseñaban, por ejemplo, el tema del universo, Rebeca. Entonces tenían una pelota de básquet, una pelota grande que era el sol, y una chiquita de tenis para dar la explicación. Y era 2 o 3 clases hasta entender. Ahora uno se mete en el YouTube y aprende en 1 minuto, 2 minutos. Claro, es indiscutible que hoy tenemos nuevos recursos y que si bien no los muchas veces queremos aislarlos de la escuela, lo cual puede ser un problema, igual están a la disposición en otros espacios. Sí, claro. Y entonces, si es que nosotros le damos la espalda a ese tema, lo que estamos perdiendo es la capacidad de educar. Eso me ello. parece interesante. Y eso es importantísimo, porque si no lo hacemos nosotros en la escuela, otra persona lo hará. Y allí sí vamos a tener unas consecuencias complicadas en el desarrollo de nuestros niños y niñas. ¿Qué pasa con la educación a distancia, online o como se llama? Claro, la educación online lo que tiene por ventaja es que está mediada por esta misma tecnología. Y ahí viene el punto que yo creo que más allá de las formas es el criterio que está de fondo. Y es, la tecnología nos sirve tanto cuanto pueda mejorar nuestras condiciones de vida y tanto menos cuanto nos aleje de esa mejora de las condiciones. ¿Puede reemplazar este sistema online al profesor en el aula? No, el profesor es irreemplazable. Y lo que se construye en los vínculos humanos, eso es irreemplazable. Las mediaciones, como decía Rebeca, de pronto el libro de texto, los recursos cambian según los entornos en los que se desenvuelvan. ¿Usted es partidaria de la pizarra y de la tiza para dar clases? O sea, yo puedo tener la pizarra y la tiza y puedo tener muchísimas otras cosas más, pero quisiera que pensáramos también en la posibilidad de cambiar el aula como el centro del mundo educativo a el mundo como el centro de la educación. Porque qué chévere en tanto espacio verde bonito que tenemos en el país, poder sacar a los niños a conocer las plantas desde la propia planta.
poder conocer los animales desde los propios animales que los mismos niños lleven. Y Rebeca, por ejemplo, eso que usted está señalando, ¿esa puede ser una libertad del profesor? Claro. No necesariamente tiene que estar en la norma, en el currículo, en el reglamento, no. No, o sea... Esa es una libertad del profesor de enseñarles así. Fíjate que incluso cuando se habla, mucha gente me habla de las pedagogías activas, y yo les decía, claro, las pedagogías activas ¿cómo se llama? Se desagregan en actividades activas, que no necesariamente están enmarcadas en un 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, vamos a estudiar una planta. Bueno, ¿quién quiere traer una planta? ¿A dónde podemos ver una planta? Vamos a estudiar el conejo, vamos a estudiar un perro, vamos a estudiar un gato, cualquier animal, tráiganlo aquí o vamos a visitar. Es decir, el maestro debe estar en la libertad, porque eso que tú preguntaste es importantísimo. Muchas veces no es el propio maestro, sino muchas veces es el directivo que no le permite, o la cantidad de actividad administrativa que el maestro pone a los niños a hacer un dibujo mientras él está llenando planilla y planilla y planilla. Ah, bueno, ese es otro tema. Entonces, esas cosas interfieren en la creatividad del maestro para poder pensar una educación más activa. En un instante retornamos. Muy bien, chévere. Hora B. La educación como el gran factor del desarrollo. La educación para ser buenos ciudadanos. Si estuviera en sus manos, Rebeca, cambiar esto, ¿cómo lo haría? A ver, el currículo, por ejemplo. Correcto. Ya. Yo en ningún momento quisiera ser ministra. Yo de verdad que no. Ese ministerio, igual que el de salud, es una cosa sumamente complicada. Pero, por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad de darle un vuelco al currículum, dijera, 0 trabajo por asignatura parcelada. ¿Cómo? No entiendo. Y un trabajo más interdisciplinar. Y una vez tuve una experiencia en una escuela que me marcó. Yo fui a la escuela, bueno, yo trabajaba en la universidad y creía que me las sabía todas. Llego a la escuela estaba ubicada en una zona donde se cultivaban naranjas. Y venía saliendo la maestra con los niños de 4º grado a visitar a uno de los papás del muchachito que sembraba naranjas. Y yo me fui con ellos. Llegamos ahí y entonces, aquí están las naranjas, aquí están los árboles de naranja. Vamos a ver primero los árboles de naranja. Tienen esta altura, dan tantas naranjas al año, se cosechan tantas veces al año. En el clima así hay que regarlo tantas veces. Los niñitos anotaban, la maestra también anotaba. Luego de eso, aquí están las cajas donde se vacían las naranjas. En esta caja caben tantas naranjas. Cada caja se vende a tantos $. Y los niños iban anotando. Pero si ellos viven con las naranjas, están ahí, ¿qué aporte era ese? Pero ya te voy a decir, al final de todo el recorrido, la maestra se los llevó y empezaron a trabajar matemáticas con las naranjas. Ciencia, vamos a ver en qué parte del país se pueden sembrar las naranjas, geografía. Es decir, un trabajo más integrado, más interdisciplinar, donde están presentes las disciplinas, pero se aborda desde la vivencia del niño y desde los conocimientos que están en el currículum, pero tratados de otra forma. Daniel, ¿usted es partidario de mandar tareas, deberes a los chicos a las casas? Yo creo que hay que reducir la cantidad de tareas que se les envía a los chicos a la casa. Y te voy a explicar por qué. Primero, no hay que mandar, Daniel. No hay que mandar. No hay que mandar. Nunca, nada. No. Pero tampoco se les puede poner tan fácil la formación. Pero es que no es una responsabilidad. Es que no. Yo creo yo creo coincidir con Rebeca, pero te voy a decir por qué digo reducir. Cuando digo reducir es primero porque la escuela no es dueña del tiempo de los niños y las niñas. Y en ese sentido los niños tienen que recrearse, tienen que jugar. Ese es parte de su desarrollo. Tienen que pasar tiempo con su papá, con su mamá, con sus familias. Y si están sentados haciendo tareas, están perdiendo el tiempo que pueden invertir en ello. Primer punto. Segundo punto. Pero es que tampoco están con los padres. Pues. Bueno, pero están en la calle, los padres están trabajando. Pero entonces el problema que hay que resolver es el otro, no las tareas. Correcto. Entonces ahí el tema está en que primero necesitan otros espacios de desarrollo. Segundo, la escuela tiene que permitir otro tipo de aprendizajes que no solamente son los aprendizajes disciplinares a los que se refirió justamente Rebeca.
cuando nosotros nos centramos tanto en el contenido que tienen que aprender, entonces, claro, tenemos esta afición a que lo aprendan de tal manera que 10 ejercicios no son suficientes, entonces mandémosle 20, el tiempo no nos alcanza. Pero eso no es suficiente. No nos sirve de nada una escuela que nos enseñe algo que al día siguiente nuestros chicos van a vomitar en un examen y luego se olvidan. Ahora, pero la posibilidad de ser disciplinados, de ser responsables. Pero eso es otra cosa. Bueno, pero hay que poner orden. Pero no mandando tareas. O sea, mira, el juego es para el niño lo que el trabajo es para el adulto. Entonces, hay que darle espacio de juego al niño. Y el espacio de juego, si no se lo puedes dar después de las clases en la escuela, lo tiene que tener en su casa. ¿Y castigos? Tampoco. ¿Hay que poner orden o no? O sea, hay que poner orden. Y yo estoy de acuerdo en que haya... Si alguien ha cometido un acto de indisciplina, tiene que ser castigado. Pero ¿qué te parece si en lugar de ser castigados, yo en la misma escuela llamo una asamblea y converso sobre lo que ha ocurrido con todos? Y todos reflexionan, y el niño que hizo lo que hizo... Eso, Rebeca, es el ideal. Bueno, pero se puede. Vamos ahora mismo a tener información sobre lo que ocurre con la deserción escolar. Menos niños ingresan al sistema educativo, abandono escolar, problemas de acoso y eventos de extorsión, la inseguridad. La pobreza empuja a que los estudiantes dejen sus estudios para trabajar. Incluso, Daniel, hay un estudio que demuestra que hay menos inscritos en las escuelas y colegios. Eso obedece mucho a esto que hemos planteado y también a que nacen menos niños. Claro, justamente, bueno, son varios fenómenos. Sí, claro. Los que podríamos decir puntualmente hoy que en el Ecuador, que son los dos principales, interrelacionados entre sí, dicho sea de paso, son por un lado la pobreza, tiene que ver con la posibilidad de acceder a los recursos mínimos para poder llegar hasta la escuela, y el segundo, la inseguridad. Ambos, como te digo, íntimamente relacionados, y que finalmente hoy hay varios estudios, mejor dicho, no es que no hay estudios, hay varios estudios, y se dice que hay más de 9.000 estudiantes que están fuera del sistema, perdón, no 9.000, 90.000 en el Ecuador. En este momento que están fuera del sistema educativo. Y el desafío enorme que tenemos como país es saber dónde están esos niños, niñas y jóvenes, irlos a buscar, presentar entornos de aprendizaje que les permitan comprender aquellos elementos que han dejado de tener por salir de la escuela, porque si no, esto va a tener un condicionante súper importante en su adultez. ¿Qué ocurre con esos niños que no están en las escuelas? Mira, principalmente hoy que tenemos una crisis de seguridad, vemos que muchos y muchas jóvenes están siendo cooptados, tú lo mencionaste, por los grupos de delincuencia organizada. Y hay por lo menos 3 elementos que estos grupos les proveen. Por un lado, el acceso a recursos, que precisamente por las condiciones económicas no se puede o no los logran obtener. Segundo, seguridad. Un joven que participa de un GDO, su familia está cuidada por el mismo GDO. Y tercero, algo que no es menor y tiene mucho que ver con lo que mencionaba Rebeca, es el sentido de pertenencia. Un GDO actúa en una lógica de comunidad, por eso los símbolos, los nombres. Y cuando un joven tiene un nombre en un lugar, gana un sentido de pertenencia que ojalá ese sentido lo pudiéramos lograr en la escuela. ¿Qué ocurre con este elemento que ha puesto Daniel, el tema de la seguridad y estas bandas que están operando, el tema de las drogas, Rebeca, que venden ahí afuera de las escuelas? Hicimos un estudio en la zona 6 con la coordinación zonal, sobre todo en Cañar, en la zona de la costa de Cañar. Hay una deserción escolar tremenda, la coordinación zonal estaba preocupada y cuando empezamos a averiguar qué era lo que estaba pasando, padres que habían sido asesinados por las bandas porque no se dejaban extorsionar, maestros que fueron extorsionados y tuvieron que irse del país, niños que tuvieron que irse hasta de provincia, de una provincia a otra porque no podía la familia vivir con la extorsión. Y todo esto ocurre con estas bandas de delincuencia organizada y de venta y tráfico y consumo de estupefacientes. Entonces, ¿qué hacen los niños? Eso en este caso, porque la deserción escolar no solamente está asociada a esto, también la deserción escolar está asociada a la migración. Muchas familias se fueron. De los ecuatorianos que han salido, naturalmente, pero también de venezolanos, de colombianos y peruanos que ya se han reacomodado, digamos. Pero fíjate que en ese caso no es deserción. Eso no se llama deserción. O sea, en ese caso, aquí en Ecuador, cuando vienen de fuera,
no hay deserción escolar por eso. ¿Por qué? O sea, la deserción escolar ocurre cuando las familias se van de aquí y se llevan los niños. Es que los migrantes comienzan a moverse, pues entonces están aquí una temporada. Correcto. Y el pariente, el familiar les dice que mejor vayan a Chile o que mejor regresen a Colombia y se mueven. Claro, pero ahí lo que se está generando entonces es la poca capacidad que tiene el maestro y la escuela para poder dar y entender una educación intercultural con gente que viene de otro país. Pero ahí no se da la deserción se da por esas otras razones. Incluso la provincia del Cañar, que es una de las provincias que tiene un mayor porcentaje de migración hacia los Estados Unidos, hemos visto muchos casos de niños que no van a la escuela porque los papás se van y dejan a los niños con los hermanitos, con los vecinos, con los amigos, con los tíos, con los abuelos, y no le dan la importancia a la asistencia del niño a la escuela. Entonces, es multicausal. Hay muchos factores, naturalmente, pero eso demuestra de alguna manera también la debilidad del sistema, pues, Daniel. Así es. Que puede ser por estos elementos externos. Permíteme decirte que incluso en el tema de la deserción por trabajo infantil, ni siquiera el Ministerio del Trabajo tiene la cifra. Ahora es cuando está creando un sistema para conocer qué es lo que pasa con el trabajo infantil que está incidiendo en la deserción escolar. Ahora es cuando se está creando ese modelo. Me parece que aquí en este aspecto lo que hay que hacer es promover de alguna manera otras formas de llegar a los niños, a los padres. Estas simplemente convocatorias no resultan. Y eso ratifica lo que yo decía hace un momento, es que la educación es tarea de todos. ¿Por qué? Porque solo la escuela no tiene el alcance suficiente para poder cambiar las condiciones estructurales que hacen que nuestros chicos y chicas dejen de estar en el sistema educativo. Entonces, no solamente hace falta políticas educativas, hacen falta políticas de protección social, un piso de protección social para poder garantizar ciertos derechos que son parte de la dignidad humana de nuestros niños y niñas. Hay un tema que Rebeca no quiso profundizar y es ¿qué nivel de profesores tenemos, los maestros, Daniel? ¿Qué pasa con No, es que no quise. ¿Sí, no? No me diste tiempo. A ver, ya vamos a hablar de eso, a ver. Mira, yo coincido que los maestros y maestras realmente son los grandes héroes de nuestra sociedad. Si nosotros podemos tener... Unos sí y otros no, como ocurre en todos. Como en cualquier grupo, por supuesto, en los políticos, sí, el gremio de periodistas, tú mismo lo conoces. Pero a lo que quiero llegar es que si nosotros como sociedad podemos tener un hálito de esperanza, es justamente porque tenemos un maestro, una maestra que es capaz de recibir por unas horas a un niño que posiblemente en su casa esté teniendo un entorno violento, que posiblemente esté normalizado de que llega tarde a la escuela. ¿Por qué? Porque hubo una balacera en mi casa, pero ahí tiene un maestro, una maestra que lo acoge. Las escuelas hoy son los lugares más seguros que tenemos en la sociedad. Indiscutiblemente, un desafío importante es la formación de estos maestros, la formación continua. Nosotros como académicos tenemos la tarea de generar espacios, no solo de formación inicial para que nuestros futuros educadores, educadoras, tengan una mirada mucho más profunda de su trabajo, sino que además se convenzan a sí mismos de que la formación del maestro es permanente, es para toda la vida. ¿Por qué? Porque si trabajamos con personas, los niños de hace 10 años no son los mismos de hoy, y entonces tendremos que formarnos en cómo entender estas nuevas realidades, cómo entender estas nuevas interacciones y poder acompañarlas de mejor manera. Y para esto, Rebeca, yo he escuchado esta tesis en el sentido de que hay que tener buenas universidades, porque si tenemos buenas universidades, vamos a tener buenos profesionales, y eso va a desparramar y vamos a tener buenos profesores. Vuelvo y te digo, o sea, las cosas no son causa-efecto, una causa lineal. Hay que tener buenas universidades, pero el maestro de hoy en día no es el mismo maestro de hace unos años. Hace unos años, ¿qué se le pedía al maestro? Que enseñara a leer, a escribir, matemáticas, tal. Cuando mucho se reunía, iba a la casa, yo me acuerdo que mi maestra iba a mi casa a ver el día que yo no iba a la escuela, que había pasado. Pero ahora tú le pides al maestro que sea docente, que sepa y que enseñe lo que tiene que enseñar. Le pides al maestro también, además, que sea psicólogo, que sea sociólogo, que maneje educación inclusiva y educación especial, que no es lo mismo, que son cosas distintas. Le pides además al maestro que sepa interactuar con los delincuentes que llegan a la escuela. O sea, al maestro la profesión
se le reconfiguró. Es decir, el maestro ahora se siente con una cantidad de obligaciones que muchas de esas eran de las familias y eran también de la sociedad, pero al maestro se le pide de todo. Bueno, para eso está. No, pero, o sea, le puedes pedir que haga muchas cosas, pero no todo, le puedes pedir que yo haga. entiendo, no todo, que sea esta gama de opciones que usted ha señalado. Correcto. Rebeca, ¿y hay un déficit muy alto de profesores en el Ecuador? Sí, bueno, ese dato lo debe saber Daniel mejor que yo, pero sí, nosotros desde la UNAE estamos trabajando, bueno, retomamos las relaciones exitosas con el Mineduc cuando estuvo Daniel y ahora las tenemos también muy buenas, afortunadamente para el país. Y bueno, estamos formando en aquellas áreas donde realmente se necesita, ¿no? Pero hay un déficit, ¿no? Eso sí tengo entendido. Simplemente, Daniel. Sí, claro. ¿Se tiene una idea más o menos? Sí, se dice que en total de profesionales de la educación hay un déficit de aproximadamente 8.000 profesionales. Faltan. Exacto, pero ojo con algo. Cuando digo profesionales de la educación es porque integro ahí psicólogos, psicólogas, DESES, claro. etcétera. Puntualmente docentes se dice que es aproximadamente la mitad, de unos 4.000 docentes a nivel nacional. Ok, vamos a tratar un tema que ha sido motivo de interés y que parecería que está tomando fuerza, y es la posibilidad de tener estudiantes que al mismo tiempo lleven adelante prácticas en la empresa, esto que se denomina la formación dual. Programas de formación dual. Un modelo alemán combina la práctica en empresas formadoras y la asistencia a las aulas, educación en carreras técnicas con certificación internacional. Rebeca, y esto me parece muy interesante porque se les da destrezas, habilidades a los chicos, a los jóvenes, van a las aulas, sí, efectivamente, pero también tienen la posibilidad de ir a empresas que los forman. Pues por supuesto. Y este modelo pone en práctica uno de los principios de nuestro modelo pedagógico, que es experimentar la teoría y teorizar la práctica. Es decir, lo que ves en la teoría lo puedes ver en la empresa, en nuestro caso en la escuela, y puedes teorizar esa práctica trayéndola a la universidad y reflexionándolo y contrastando con lo que viste en la teoría. Eso además te conecta con el mercado de trabajo. Exacto. O con el espacio donde tú vas a trabajar. En las carreras técnicas y tecnológicas, esta es una vía absolutamente necesaria. Es como cuando estudias medicina. Si no vas al hospital, pues, ¿qué médico estás graduando? O enfermería. Si no vas al hospital, a los centros de salud, ¿qué médico estás graduando? Si en educación, si no vas a la escuela, ¿qué maestro estás graduando? Nosotros tenemos como Universidad Nacional de Educación una experiencia muy bonita en la Amazonía con la formación de los maestros que no tienen título y que están dando clases, fueron contratados desde hace mucho tiempo. Esa es una formación dual. Exacto. Porque estás formando a quien está en el campo de trabajo. Mientras está educándose, digamos, está formándose, también está en el aula, está en el... Está en el aula y además de eso contribuye de una manera más rápida a hacer, en el caso nuestro, efectiva la colaboración a la calidad, la transformación de la calidad de la educación. Y en el caso de las empresas, contribuye no solamente al desarrollo de la empresa, sino quizás a la puesta en práctica de estrategias nuevas, tecnologías innovadoras que ha aprendido en la universidad. Y eso me parece fundamental, definir en el país qué necesitamos, qué personas trabajadoras necesitamos. Entonces, quizás, por ejemplo, jardinería, ¿qué pasa con corte y confección que había, o sea, posibilidades de cosas prácticas? Mira, uno de los trabajos que estábamos desarrollando en el Ministerio de Educación cuando yo estaba allí era, y que se venía trabajando desde antes, ¿no? Lo estábamos profundizando, era el desarrollo de la vocación productiva de los territorios. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un país que es riquísimo en distintas áreas, en distintos componentes, en distintos productos. Nuestra tierra es una de las más fértiles del continente. Y esto nos permite que podamos desarrollar vocaciones alrededor de ciertos elementos. Voy a ponerte un ejemplo sencillo. En el oro, que sabemos que tenemos el banano, no quiere decir que todos nuestros estudiantes van a tener vocación para ser agrotécnicos, pero
Alguien que estudia comunicación puede pensar, por ejemplo, en cómo difundir mejor este producto. De hecho, una de las campañas comunicacionales más exitosas ha sido cuando a alguien se le ocurrió poner un QR en un banano para que vaya a todo el mundo. Y entonces la gente se enteraba de lo que era el Ecuador. El emprendimiento alrededor del banano. Entonces, si pensamos en el banano, en el cuero, en las distintas vocaciones que tiene cada territorio, podemos articular, por un lado, la formación técnica, por otro lado, la formación superior técnico-tecnológica y por otro lado, los requerimientos territoriales de producción que permitan engranar ahí sí una experiencia de aprendizaje integral, lo que decía Rebeca, que es esta articulación también con el mundo del trabajo. Y cómo justamente en estas experiencias de aprendizaje práctica. De la universidad donde yo vengo decimos que la mejor forma de aprender en la Universidad de Casagrande es aprender haciendo. Y no hay mejor forma de que nuestros chicos puedan experimentar ese mundo, ese entorno, que llevándolos hacia ellos. Pero tal vez en actividades que sean más fáciles, más comunes. Pero digamos. también... Por ejemplo, habían talleres y cursos para albañiles, por decir algo. Sí, okay, es correcto. Formarles. Es correcto, pero también hay otros elementos que hoy la misma educación nos permite. Por ejemplo, nosotros pensaríamos en un trabajo sencillo como la agricultura. Sencillo lo digo entre comillas, sí, por claro. Supuesto, ¿no? Pero hoy los bachilleratos técnicos tienen unos desarrollos donde, por ejemplo, ciertas capacidades agrícolas han sido tecnificadas. Entonces, podemos pensar en una potenciación de estas habilidades y podemos pensar en que además esas comunidades se vean beneficiadas por el mismo desarrollo que se genera desde las instituciones educativas, tanto de bachillerato como de educación superior. ¿Por qué no? A ver, perdón. Pero ahí hay un elemento que es importante y es la revalorización de esa profesión. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en Ecuador? Todo el mundo quiere ser médico, todo el mundo quiere ser administrador, todo el mundo quiere ser ingeniero y el campo está desasistido. Entonces, volvemos al inicio de la conversación cuando los planes de desarrollo tienen que estar articulados. Si yo desde el propio Estado o desde la propia política de gobierno le doy importancia al desarrollo agrícola del Ecuador, ¿qué hago? ¿Qué le digo a las universidades? ¿Qué le digo a los tecnológicos? Señores, por aquí, vamos por aquí. Y ahí van a encontrar un nicho hermoso quien no quiere estudiar otra cosa y quien se siente quizás de menos porque todo el mundo cree que debe estudiar una carrera universitaria. ¿Qué pasa en la educación ecuatoriana? ¿Por qué esto que ustedes han dicho en el transcurso de esta noche no se concreta? Está desarticulado a mi modo de ver. Están desarticuladas las diversas instancias que deben estar alrededor porque la educación sola no, así. Antes Rebeca se le acusaba mucho a la politización, porque había una tendencia en los maestros, en fin, que estaban vinculados a un partido político. Siempre eso va a existir. O sea, hay gente que va a querer estar vinculado a una manera de pensar políticamente y otras personas a otro. Eso ha sido así y siempre será, y eso es lo bonito de la riqueza y la diversidad. Pero eso es una cosa, y otro es la visión que debemos tener para desarrollar nuestro país. Eso tiene que ser una visión de Estado, como se dice. Eso tiene que ser una visión de Estado donde todos encontremos cabida. Y que pensemos a largo plazo. Por supuesto. O sea, hacen falta los zapateros, hacen falta los electricistas, hacen falta las personas que cojan dobladillo, como decíamos hace rato, las costureras. Hacen falta los técnicos que manejen las cámaras. Hace falta un ingeniero, hace falta un presidente, hace falta un ministro. Todos hacemos falta. No, pues si tenemos una escuela de presidentes o no tenemos. Sé que existe una experiencia similar, pero no la conozco de cerca. Ok, tenemos que ir a un corte. Ya volvemos. Hora 25. Y el hecho de que usted fue ministro tal vez tiene referencias. ¿Este es un problema de recursos? ¿Se necesita plata o qué para lograr estos avances que todos aspiramos? Yo creo que por lo menos dos cosas. Indiscutiblemente recursos. Hay que fortalecer la inversión en educación, eso es un hecho. Pero creo que también hay un tema que nos aborda a todos y a todas, que es la voluntad política. Tanto la voluntad política gubernamental como la voluntad política ciudadana. Tenemos que hacernos cargo de la educación. Decíamos que hay muchos temas en los que difícilmente podemos ponernos de acuerdo, pero la educación sí es uno de ellos en los que debiéramos poder decir juntos, juntas, a ver, de aquí a 15 años,
¿qué problemas ya tuvimos que haber resuelto? Y que cualquier gobierno, cualquier ministro, cualquier comunidad educativa pueda alinearse hacia esos objetivos. Bueno, pero hemos asistido a miles de estas reformas y planes y propuestas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que siempre planteamos el objetivo, pero nunca el camino. Entonces tenemos que plantear un objetivo, pero con un sistema que nos permita dar seguimiento anual a esos compromisos. No para llegar al año 10 y decir por qué no hemos cumplido lo que nos propusimos, sino más bien, si tenemos que hacer ajustes en el camino, hacerlo. Pero sí que nos urge como sociedad que podamos tener un acuerdo mínimo en el cual podamos decir, de aquí al 2040, al 2050, a dónde queremos llegar como país. ¿Hay experiencias en otros países, Rebeca, de transformaciones profundas, serias en educación? Hay experiencias interesantes. Se repite mucho de países europeos o de Finlandia. Sin embargo, lo último que he leído es un cuestionamiento que se hacen ellos mismos sobre el modelo educativo que tienen. Como que ya están criticando. Entonces, mira, yo creo que nada es completamente blanco, nada es completamente negro. Hay una gama de grises interesantes y muy lindos dentro de las diferentes posturas. Y ese camino del que hablaba Daniel, yo lo veo más como senderos, diferentes senderos por aquí, por aquí, por aquí. Porque fíjate, por ejemplo, solamente aquí en Ecuador, nosotros tenemos el modelo de educación intercultural y el modelo de educación intercultural bilingüe. Y me reunía yo con unos jefes de indígenas en Suchufindi. Me decían, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestros estudiantes puedan ser admitidos en la universidad y no salgan mal en las evaluaciones? Entonces ve lo complejo, ¿no?, de toda la situación. ¿Cómo hacer para mantener esa cultura, para darle valor a esa cultura, pero que las personas que viven en las diferentes culturas y comunidades indígenas puedan llevar a sus propias comunidades conocimientos, tecnologías que les permitan vivir mejor, enfermarse menos? ¿Rebeca es partidaria de enseñar inglés, el idioma? Claro, sí, claro, pero también soy partidaria de fortalecer las lenguas ancestrales que tenemos en el Ecuador. Ok, vamos a entonces ahora poner en consideración la calidad y el futuro de la educación. La calidad y el futuro de la educación, la excelencia de los maestros, clave para la enseñanza escolar, la educación pública y la privada, padres, docentes, estudiantes y el medio, los actores de la formación. La educación hacia el futuro, Daniel. ¿Cómo entender? ¿Cómo debemos hacer? Mira, lo que nosotros estamos viviendo ahora ya es algo bastante diferente de lo que nos imaginábamos que íbamos a llegar hace algunos años. Por lo tanto, lo que va a llegar en el futuro, ni siquiera a lo mejor somos capaces de imaginar ahora. Somos la generación responsable de crear un sistema educativo que nos permita llegar a ese futuro que hoy no conocemos. Un futuro de incertidumbres, un futuro donde habrá profesiones que hoy no existen, pero entonces tenemos que formar esta generación para que tenga esa resiliencia y flexibilidad que le permita adaptarse a los diferentes entornos, no solamente para aceptar las cosas como son, sino también para transformarlas, para construir una sociedad más justa, democrática, solidaria, digna. Entonces, esto es el gran desafío y creo yo que mi generación, la generación de educadores que estamos ahora, tenemos la responsabilidad histórica de entregarle a la siguiente generación de docentes, de profesionales de la educación, una escuela totalmente diferente a la que nosotros recibimos. ¿Qué les debemos enseñar? Fíjate, yo... Geografía, gramática, matemáticas. Ahorita está de moda el tema de las habilidades blandas. A ver. Pero las habilidades blandas, que es todos los procesos de desarrollo de pensamiento, no operan en vacío, eso operan con contenido. O sea, si yo no tengo un contenido de historia, ¿qué criticidad puedo hacer? ¿Qué reflexión puedo hacer de lo que pasó antes y lo que está pasando ahora? Si yo no sé leer ni escribir, o sea, ¿qué nivel de análisis puedo tener de nada, no? Entonces, no es dejar todo a un lado para irse por la moda, sino es tratar de integrar, porque antes se hacían muchísimas cosas buenas y ahora hay otras nuevas que también son buenas. Entonces, no es decir todo lo anterior era malo y lo que viene ahora es bueno. No es eso, es tratar de tener precisamente quienes estamos al frente del proceso educativo y los maestros, uno de ellos, la posibilidad de reflexionar y de ser escuchados, porque también a mí me parece que los maestros no son escuchados. ¿La inteligencia artificial qué rol juega en esto? No nos podemos negar, como dijimos hace un rato. La inteligencia artificial debemos
enseñar a los niños cómo usar la inteligencia artificial, a mi modo de ver, como una forma de consulta, pero la elaboración final del documento, del proceso, del examen o de lo que te hayan mandado, tiene que ser tuyo. Bueno, pero se llega a tal excelencia en esto que hacen los trabajos, la inteligencia artificial, y el profesor no se da cuenta. No, el profesor se tiene que dar cuenta, perdóname. O sea, uno sabe cuando un estudiante escribió una cosa o cuando no. Cuando no. Claro, uno sabe. Yo creo que también hay algo importante ahí, es una oportunidad que tenemos educativa fundamental, y es si la inteligencia artificial hoy puede hacer cosas quizá un poco más repetitivas y mecánicas, que podemos también aprenderlas en otros entornos dentro de de los diversos espacios de aprendizaje, creo que también un desafío para nosotros los docentes es cómo hacer para elevar el pensamiento. Claro. Es decir, si la inteligencia artificial puede producir un ensayo, digamos, por ejemplo, bueno, mi trabajo es cómo hacer que este estudiante pueda, a partir de ese ensayo, hacer una comparación de autores. O a partir de ese ensayo, crear una obra de arte. Es decir, tenemos que buscar cómo elevar las capacidades de la inteligencia humana a propósito de lo que ya puede hacer la inteligencia artificial. Creo que es un desafío, como se suele decir, el cuchillo sirve para cortar pan y para matar. Lo mismo la inteligencia artificial y cualquier recurso. Sirve bien cuando se lo utiliza bien. Pero yo quiero ahí decir una cosa, ¿no? Fíjate, un dato que Daniel conoce muy bien, que tal vez tú no y mucha gente tampoco sabe. Aproximadamente 45% de las escuelas del país son escuelas unidocentes, que están ubicadas en las zonas rurales. En estos días discutíamos en la universidad sobre el tema del docente del futuro, así como la educación del futuro. ¿Qué docente del futuro? Igualito todo para el Ecuador. Cuando hay escuelas que no tienen nada, cuando hay maestros que están solos, entonces yo les decía, o sea, para mí, pues por supuesto que todo esto de la inteligencia artificial y del teléfono celular y de la realidad inmersiva y todo aquello, va a venir y ya está y se va a desarrollar en las grandes ciudades. Pero los niños, los ciudadanos que están en la ruralidad. Tema que no hemos tratado, que es la desnutrición crónica infantil. Correcto. O sea, todos estos esfuerzos no van a servir de nada a ese colectivo, a ese grupo de personas que están en esa condición. Entonces, el docente del futuro y la educación del futuro en toda Latinoamérica y en Ecuador específicamente tiene matices. Claro, como tiene matices. La mediocridad, con eso terminamos. ¿Se puede superar? Estoy convencido que sí. Y la única forma de salir de aquello es justamente dándoles espacios de desarrollo de la creatividad a los maestros, a las maestras, a las comunidades, a las familias. Si nosotros imponemos todo, matamos la creatividad y con eso viene la mediocridad. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Tema fundamental esta noche, lo que ocurre con la educación en el Ecuador. Gracias por acompañarnos. Felicidades. Hasta la próxima semana.